El vuelo 474 de Global Airlines debía ser solo otro viaje de negocios rutinario para el empresario Carlos Eduardo. Despegando de Sao Paulo con destino a Manaos, el Boeing 737 transportaba a 189 pasajeros y tripulantes. Nadie a bordo imaginaba que aquella tarde de jueves se convertiría en el escenario de uno de los eventos más extraordinarios jamás registrados en la historia de la aviación civil brasileña, un milagro que desafiaría todas las probabilidades y dejaría sin explicación a expertos de todo el mundo. Carlos Eduardo, de 47 años, era un empresario exitoso del sector tecnológico. Conocido por su pragmatismo y escepticismo, viajaba para cerrar un contrato importante en Manaos. En su mochila llevaba su laptop, documentos importantes y, de forma irónica, un libro que le había regalado su madre, El ángel de la guarda existe, historias de protección divina. El clima estaba inestable, pero dentro de los parámetros normales para la ruta. Carlos ocupaba el asiento 14F, en el pasillo, y apenas prestó atención a las instrucciones de seguridad de la azafata. Mientras el avión sobrevolaba el estado de Goiás, una tormenta se formaba rápidamente al frente. A las 15:23, cuando el avión alcanzaba los 35.000 pies, los pilotos se encontraron con una célula de tormenta extremadamente severa que no aparecía en los radares meteorológicos. En cuestión de segundos, el avión fue golpeado por una serie de turbulencias catastróficas. Señores pasajeros, por favor permanezcan sentados con los cinturones abrochados, anunció el comandante, pero su voz ya transmitía la tensión de la situación. Carlos, que al principio mantenía la calma, sintió un escalofrío cuando las luces de la cabina comenzaron a parpadear. El avión perdió altitud rápidamente y el caos se desató. Los gritos llenaron el aire, los objetos volaban por los pasillos y el olor al pánico era palpable. A las 15:41, ocurrió lo imposible. El avión, completamente fuera de control, se estrelló en una zona remota de la Serra da Mesa. Testigos de una comunidad rural cercana afirmaron haber visto la aeronave desintegrándose en el aire antes de desaparecer tras las montañas. Los servicios de emergencia fueron activados de inmediato, pero los equipos de rescate sabían que las posibilidades de encontrar sobrevivientes eran prácticamente nulas. El accidente había ocurrido en una región de difícil acceso, con terreno accidentado y vegetación densa. Cuando los primeros equipos de rescate llegaron al lugar, unas 3 horas después del accidente, encontraron una escena de total devastación. El avión estaba completamente destruido, esparcido en un área de aproximadamente 800 metros. No había señales de vida. O al menos, eso creían. Mientras caminaban entre los restos, uno de los bomberos escuchó un sonido débil. Siguiendo el ruido, encontró a Carlos Eduardo sentado en un tronco caído, a unos 200 metros del lugar principal del impacto. Estaba completamente consciente, sin un solo rasguño, sosteniendo su mochila de negocios. «Estoy bien», fueron sus primeras palabras, según relató el bombero. «Alguien me sacó de allí». La posición imposible. Carlos fue encontrado a una distancia que haría físicamente imposible que hubiese sido expulsado del avión y sobrevivido sin heridas graves. La mochila intacta, su mochila, que debería haberse destruido en el impacto, estaba perfectamente conservada, con todos los documentos intactos. La ropa impecable, sus ropas estaban limpias y ordenadas, sin señales de haber pasado por un accidente aéreo. El reloj detenido. Su reloj de pulsera se había detenido exactamente a las 15:41, el momento exacto del impacto. La memoria completa. A diferencia de otros sobrevivientes de accidentes traumáticos, Carlos recordaba cada detalle con impresionante claridad. «Lo recuerdo todo», contó Carlos a los investigadores. «Cuando el avión empezó a caer, simplemente cerré los ojos y dije, Dios, si existes, ahora es el momento». Inmediatamente sentí una paz absoluta. Era como si el tiempo se hubiera detenido. No fui expulsado, insistía. Fue como si alguien me hubiese tomado en sus brazos y me hubiese colocado suavemente en el suelo. Escuché una voz que decía, «No temas, estoy contigo». Cuando abrí los ojos, estaba sentado en ese tronco,
completamente ileso. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos, CENIPA, inició una investigación minuciosa. Los expertos quedaron perplejos ante varias evidencias. El asiento de Carlos, 14F, fue hallado completamente destruido entre los restos. Los cinturones de seguridad estaban intactos, pero desabrochados, como si hubiesen sido abiertos cuidadosamente. No había marcas de arrastre ni señales de que Carlos se hubiese arrastrado fuera de los restos. Testigos locales afirmaron haber visto una luz intensa descendiendo del cielo momentos después del accidente. La noticia del milagro aéreo se propagó rápidamente. La pequeña comunidad donde ocurrió el accidente se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de todo el país viajaban para ver el sitio donde el hombre que sobrevivió a lo imposible fue encontrado. Carlos, antes completamente escéptico, se convirtió en un cristiano ferviente. Vendió parte de su empresa y fundó una institución benéfica para ayudar a familias de víctimas de accidentes aéreos. Expertos internacionales fueron convocados para analizar el caso. El Dr. Arthur Schmidt, un físico alemán especializado en accidentes aéreos, declaró: "En 30 años de carrera, nunca he visto algo semejante. Las leyes de la física fueron violadas de una manera que no podemos explicar con nuestro conocimiento actual". Psicólogos examinaron extensamente a Carlos, buscando signos de trauma o alucinaciones. Todos los exámenes confirmaron su salud mental y la veracidad de sus recuerdos. Trágicamente, Carlos fue el único sobreviviente entre los 189 ocupantes del vuelo. En su testimonio, menciona que carga no solo la alegría de estar vivo, sino también el peso de ser el único que sobrevivió. "Rezo todos los días por las familias de las otras víctimas", dice. "Y le pido a Dios que mi historia traiga consuelo y esperanza a quienes han perdido seres queridos". La vida de Carlos cambió radicalmente tras el accidente. Reconciliación familiar. Se reconcilió con su esposa, de quien estaba separado hacía 2 años. Cambios profesionales. Redujo drásticamente su carga laboral para dedicarse a obras benéficas. Testimonio público. Se convirtió en un conferencista solicitado, compartiendo su experiencia en iglesias y eventos. Legado. Escribió un libro sobre su experiencia que se convirtió en un éxito de ventas. El libro, El ángel de la guarda existe, fue encontrado abierto en la página 47, que narraba la historia de un sobreviviente milagroso de un accidente aéreo. La foto. En su billetera había una foto de su abuela fallecida, una mujer profundamente religiosa que siempre decía que él tenía una misión especial. La fecha. El accidente ocurrió exactamente en el aniversario de la muerte de su abuela. Años después del accidente, el lugar del impacto se convirtió en un memorial. Carlos construyó una pequeña capilla en el sitio, donde las personas van a orar y buscar consuelo. Con el tiempo, comenzaron a surgir relatos de curaciones y milagros asociados al lugar. "Entendí que no sobreviví por casualidad", reflexiona Carlos. "Sobreviví por una causa. Mi vida ahora tiene un propósito mucho mayor que simplemente hacer negocios y ganar dinero". En una entrevista conmovedora, Carlos compartió: "La gente me pregunta por qué fui salvado. No tengo esa respuesta. Pero aprendí que los milagros no se tratan de merecimiento, sino de gracia. A veces, Dios nos salva no porque seamos especiales, sino porque Él tiene un plan especial para nosotros". El accidente del vuelo 474 provocó cambios significativos en los protocolos de seguridad aérea. Mejoras en los sistemas de detección de tormentas. Revisión de los procedimientos de emergencia. Entrenamiento adicional para tripulaciones. Instalación de nuevas tecnologías de monitoreo meteorológico. Hoy, Carlos dedica su vida a ayudar a otros. Su fundación ha asistido a más de 500 familias de víctimas de accidentes aéreos, ofreciendo apoyo psicológico, espiritual y financiero. El mayor milagro no fue haber sobrevivido sin un rasguño, concluye. El mayor milagro fue haber encontrado un propósito que trasciende la vida misma. Y la certeza de que, sin importar cuán dura sea la caída,
siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. Porque ese día, entre los restos de un avión destruido, nació no solo un sobreviviente, sino un testigo viviente de que lo imposible puede suceder, y que a veces, los mayores milagros no son los que explicamos, sino los que nos transforman para siempre.